Hermanos, bienvenidos para este estudio bíblico de Primero de Samuel, el capítulo 8 nos toca hoy. Y también siempre bienvenidos los hermanos que participan con nosotros en otros lugares y se conectan en este horario. El capítulo 7 vimos que Dios dio una gran victoria al pueblo de Israel. Dios lideraba porque el pueblo de Israel tenía un gobierno teocrático. Esto de teocrático significa un gobierno de Dios. Nosotros decimos que teníamos un gobierno democrático. Eso es un gobierno del pueblo para el pueblo, así se dice. Pero el gobierno que había en Israel era el gobierno de Dios. Y qué bueno si a nosotros hoy Dios nos gobernara, pero la verdad que a Él no se le permite gobernar. Y el pueblo le había dado la espalda a Dios, pero Dios usó a Samuel, el profeta, para que el corazón de ellos se volviera a Jehová. Leamos en el capítulo 7 del primer libro de Samuel, el verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot, la diosa o ídolo de la fertilidad de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. El pueblo al fin oyó, dice el verso 4, entonces los hijos de Israel se arrepintieron, quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Derramaron su alma delante de Jehová. Y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. En ese momento vinieron los filisteos, le pidieron a Samuel que no deje de orar. En el versículo 8, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Hizo un holocausto de un cordero, y dice el versículo 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová, el que gobierna, el que cuidaba a su pueblo, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Dice que los hirió. Luego el verso 12, tomó luego Samuel una piedra, porque tendemos a olvidarnos, para que esa piedra le recordara lo que Dios hizo, y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, que significa piedra de socorro. Y allí en la piedra de socorro él dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Gobierno de Dios. Durante el peregrinaje de Israel, 40 años, desde la tierra de Egipto hasta la tierra prometida, Dios los cuidó y les proveyó todo lo que necesitaban. Pero en el capítulo 8 tenemos otra rebelión a la que Dios ya estaba acostumbrado. Descontento por parte de Israel por el gobierno de Dios. Rechazaron a Samuel como juez y le dijeron, y Dios dijo que no era a Samuel a quien rechazaban, sino a Dios mismo.
y ellos querían el gobierno de un rey, como tenían las otras naciones. Por eso el tema es un tema triste, el rechazo de Dios o el rechazo del liderazgo de Dios. No querían que Dios gobierne, que Dios lidere, y la exigencia de un rey humano. Vamos a notar en el capítulo 8 que los israelitas exigieron y lo presionaron a Samuel para que pueda ser nombrado un rey, porque así tenían todas las naciones. Lamentablemente, tristemente, tendemos nosotros a hacer lo que otros hacen. A lo largo de los años, ¿cuántos jóvenes van por allí a otra iglesia y vienen con unas ideas? Dice: pastor, estuvo en una iglesia bien chévere y yo quisiera que en la nuestra hagamos como allá. Y cuando van fuera del país también vienen con ideas y dice: uy, estuve en una iglesia bien bonita y quisiéramos que hagan lo que se hace allá. Siempre tendemos a imitar. De por allá vienen unos y comienzan a tatuarse, y los jóvenes también lo hacen. Alguien se pone un arete, un hombre, y los demás también se ponen. Hay una música que es popular en otro lugar y también se la incluye. Y la moda que corre por el mundo, que baja de algún lugar, influye, y entonces dice: también nos vamos a vestir como los otros, siempre como otros. Hubo un tiempo que el pantalón era muy ajustado, decían el pantalón tubito, y esa moda ahora son unos pantalones anchísimos. Un tiempo de zapatos con taco y otras veces de unas enormes plataformas. Y nosotros siempre tendemos a hacer lo que otros hacen. Y eso es lo que vemos en el primer libro de Samuel, el capítulo 8. Hay cosas buenas que sí podemos y debemos imitar. Este capítulo lo vamos a estudiar, como es la costumbre, en 5 partes. La primera se encuentra en los versos 1 al 3. Esto es triste, el liderazgo corrupto de los hijos de Samuel. Ya vimos nosotros que el liderazgo de los hijos de Elí era también corrupto, pero qué pena. Dice primero de Samuel 2:22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían los hijos de Elí con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Las violaban. Y dice que el Señor había decidido hacerlos morir, en la última parte del verso 25. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, que los amonestó, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Habría una señal en el 2:34: y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y como esos muchachos eran corruptos como sacerdotes, no predicaban, no enseñaban la ley de Dios, leamos lo que dice 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová, quiere decir, le servía a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había quien la enseñe. Y luego vimos ya que ellos murieron. Fue tomada el arca en el 4:11, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos corruptos de Elí, Ofni y Finés. Y también murió Elí en el 4:18. El sacerdote, sumo sacerdote era, pero indulgente, un hombre permisivo, un padre que no estorbó el pecado en sus hijos. Y tristemente, hermanos, algo pasó con Samuel. Pero hay una cuestión que tenemos que mirar. De Samuel
no se registra ningún pecado explícito. Hay algunos hombres en la Biblia de quienes no es que nunca pecaron, pero no hay pecados explícitos. Y sí hay a lo mejor implícitos, pero no explícitos, como por ejemplo de Elí se dice: tú pecaste, no estorbaste el pecado de tus hijos. Explícito. De David: tú hiciste lo malo porque te acostaste con una mujer que no era tu mujer. Adulterio explícito. Y luego asesinato, mató al marido de esa mujer llamado Urías Eteo. De Moisés también hubo un pecado explícito, porque Dios le dijo: habla a la peña para que brote agua, y él golpeó la peña. Pero en cambio de Samuel no hay pecado explícito. De José no hay pecado explícito, ni de Daniel y algunos hombres de la Biblia. Pero aquí podemos pensar mucho. Dice el capítulo 8, versículos 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y eso está bien, los puso. Pero miren, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Joel significa Jehová es mi Dios. Y alguno puede pensar: así se llamará mi hijo. Pero les quiero decir a los que le van a poner Joel a su hijo, que ponerle un nombre bíblico no significa mucho. O mejor les digo lo completo: no significa nada. ¿De qué sirve? Piensan padres equivocadamente que ponerle el nombre bíblico a su hijo, ya, con ponerle el nombre ya será un buen hombre. Hermano, eso es como un amuleto. ¿De qué sirve ponerle a un hijo un nombre honorable y no formar el carácter de Cristo en ese hijo? Así que no se animen mucho a eso. Si en verdad van a tomar la responsabilidad de formar el carácter de Cristo en ese hijo, bien. Y si no, no sirve de mucho. El otro hijo se llamaba Abías. ¿Saben qué significa? Jehová es mi Padre. Tenían bonitos nombres, pero horrible conducta. ¿Conocen ustedes hombres corruptos con nombres bíblicos? Yo conozco a muchos, y ustedes también. ¿Conocen ustedes a mujeres que tienen nombres de mujeres nobles de la Biblia, pero ellas no se parecen en nada? Por ejemplo, muchas se llaman Ana, y gracias a Dios que se parecen a la Ana, la madre de Samuel, pero unas no tienen ningún parecido. Ustedes las conocen bien. Y entonces estos dos hijos tenían bonitos nombres. Joel, y el nombre del segundo era Abías. Y los dos eran jueces en Berseba. Vean lo triste en el verso 3, pero léanlo en su Biblia y márquelo allí. Pero no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre. No se parecían a su padre. Antes, ahí está una triada de pecados. Una triada. Antes, dice, ¿qué pasó? Se volvieron tras la avaricia. Aquí avaricia es el amor al dinero, la codicia al dinero. Se volvieron avaros, no ávaros, sino avaros, codiciosos. Dice, antes se volvieron avaros tras la avaricia, primero. Y por eso se dejaban sobornar. Se dejaban sobornar. La segunda cosa y la tercera, pervirtiendo el derecho, corrompieron el derecho. A ver, hermanos, un ejemplo. Dos personas venían delante de estos dos muchachos como jueces.
Entonces, los hijos de Samuel recibían plata. ¿Y a favor de quién daban su veredicto? ¿A favor de quién fallaban? Fallaban a favor del que daba dinero. ¿Se parece eso a nuestros días? Exactamente igual. Los mismos pecados de hace 3000 años son pecados de hoy. Los mismos. Y las mismas enfermedades también. Solo que ahora a la misma enfermedad le dan un montón de nombres. Pero es la misma cosa. El hombre y la mujer no ha cambiado. El corazón sigue siendo el mismo. Y esto debió entristecer mucho el corazón de Samuel. En el libro de Ezequiel dice que el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo el del padre. Que cada persona es responsable de su alma. El hijo que pecare morirá, y el padre que pecare morirá. Pero no hay nada, hermanos, no hay ningún reproche de parte de Dios para con Samuel. Puede ser que él era intachable, pero como sus hijos eran dos personas volitivas, ellos decidieron vivir en sus delitos y pecados. Porque toda persona tiene libertad para obrar, la responsabilidad humana. Aunque tenían un padre ejemplar, ellos tenían un testimonio vergonzoso. Ahora vean, hermanos y amigos, una cosa que no estaba bien. Si Samuel, claro que conocía la conducta de sus hijos, dice el verso 1 que los puso. Ahí tenemos nosotros una falta implícita, no explícita, porque Dios no dice nada, pero sí podemos nosotros inferir. Yo les pregunto, sabiendo Samuel que sus hijos eran avaros, se dejaban sobornar y pervertían el derecho, ¿qué debió haber hecho con los dos hijos? ¿Haberlos puesto como jueces o no haberlos puesto como jueces? La respuesta es sencillita. Si tenían mala conducta, ¿se dan cuenta? Ahí hay algo implícito. Pero Dios no dice nada. Y hay una cosa más implícita en la que siempre he pensado y les voy a compartir. Pero yo no juzgo a Samuel. Dice el verso 15 del capítulo 7: y juzgó Samuel a todo Israel el tiempo que vivió. Y dice el verso 16: y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Esas tres ciudades estaban más o menos cercanas. Dice que daba vuelta y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Samuel iba a Betel y se quedaba ahí un tiempo. Iba a Gilgal y se quedaba ahí un tiempo. E iba a Mizpa y se quedaba ahí un tiempo. ¿Y qué pasaba con los dos hijos en la casa? Se quedaban solos con la mamá. Y miren, padres de familia, para los jóvenes que tienen remedio, los que tienen niños pequeños, no descuiden a sus hijos. Si ustedes, padres de familia, papá y mamá, aquí presentes, descuidan a sus hijos, si ustedes no le dan tiempo, escúchenme, otra persona le dará tiempo. ¿Y saben quién les va a dar tiempo? La televisión los va a pastorear. El teléfono celular los va a pastorear. La tableta, el iPad los va a pastorear. Tengan la seguridad que personas corruptas los van a pastorear. Hay que dedicarle tiempo, tiempo de calidad. Hay madres que pasan en la casa con los hijos, pero las madres están en la novela, están viendo la serie, están hablando por teléfono todito el día chateando. Y los hijos desatendidos. Así que no es suficiente con estar en la casa. Muchas madres pasan en la casa haciendo ¿qué?
Pero queridos padres de familia, los que tienen niños pequeños, cuídenlos en todo momento. No los dejen ni un solo tiempo. Ahí lo vemos a Samuel yendo y dice 17, después volví a Ramá, porque Samuel era trabajador, muy responsable. Ya nuestros hijos están grandes, 2 casadas y un soltero. Y yo les quiero decir algo, hermanos. La persona que me reemplace a mí, y que yo espero que sea una persona joven, miren, el que me reemplace a mí, no le permitan ustedes que él invierta todo su tiempo en ustedes, en la iglesia. No. Ustedes animen a quien sea su pastor para que cuide de su esposa y cuide de su hogar. Si ustedes van a tener una vigilia toda la noche, ya a las 10 dígale, pastor, vaya usted a dormir. Vaya a descansar, pastor. No, mando. Pregúntenle si desayunó, pregúntenle si almorzó, si descansó. No le absorban el tiempo. Bueno, yo he crecido en un ambiente en el que nunca se le pregunta al pastor si ya almorzó, si ya merendó, si descansa. Esa pregunta nunca existe. Pero yo sí les animo a ustedes a que le pregunten. Yo recuerdo cuando mi padre murió un miércoles, como hoy lo sepultamos, 4 de la tarde, y yo le dije a unos hermanos en ese tiempo, tengo mucho dolor y no sé si alguno podría tomar mi lugar dando el estudio bíblico en esa noche. Eran pocas personas. No, dijo un hermano, ¿qué va el pastor? Dios es su fortaleza. El Señor lo consuela. Usted, pastor, no, usted en esta noche del estudio bíblico. Y yo compartí el estudio bíblico. Hermano, con otros no hagan eso. ¿Sí me explico? No hagan eso, hermano. Asegúrense que su pastor duerme, descansa, tiene tiempo para su mujer, tiene tiempo para sus hijos, porque las mismas manos que aplauden a un pastor que está metidísimo en la obra, con esas mismas manos luego, cuando los hijos están perdidos, le dice, pastor, su hijo no anda bien. ¿Sabe qué, pastor? Quisiéramos reemplazarlo por otro. Eso es lo que hicieron con Samuel, al hombre que se dedicó. Porque seguramente Samuel, totalmente dedicado al ministerio, totalmente. Y esos muchachos, Joel y Abías, no tenían tiempo para ir al lugar. Yo procuro dedicar mucho tiempo, Josué y yo somos amigos y conversamos bastante. Pero si a mí me preguntaran, como le preguntan a veces a los pastores, a Isabel y a mí, sí les hemos dedicado tiempo. Pero si me preguntaran a mí, oye David, ¿y tú en qué mejorarías? ¿Tú qué cambiarías? ¿Saben qué? Yo le dedicara más tiempo a ellos, a ellas dos y también a nuestro hijo. Yo creo que por la gracia de Dios ellos aman a Dios y siguen al Señor, le sirven, pero sí les dedicaríamos más tiempo. Más tiempo. Por esa razón, ahora desde la experiencia le decimos, miren, no importa que no tenga otra maestría, no importa con un solo auto, no importa, más importan los hijos, porque son herencia de Jehová. Las iglesias aplauden al pastor dedicado. Dice, lindo, el pastor estuvo toda la vigilia y ni cabeceó. Y después esos muchachos perdidos, el hijo dice, míralo al hijo del pastor, qué vida que tiene, horrible. Ya van a ver más adelante contra Samuel. No hay pecados explícitos, pero sí hay aquí cosas implícitas. Hermanos, la raíz de todos los males es el amor al dinero, y ese fue el pecado de Joel y Abías. Vamos a buscar en primera a Timoteo. Ahí sí es primera. No es pues primero carta a Timoteo.
Es primera carta de Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo. Chuta, yo que al pastor pensaba pedirle consejería al terminar el culto, quedarse 2 horas. No, pues ¿en qué tiempo va a descansar? De aquí, hermanos, ya termina el culto, oramos, nos abrazamos y cada uno cohete a su casa. No más, hermanos, consejería para otro momento. Uno ya ora por los enfermos, todo, y uno termina de bajar y dice, pastor, quiero que me le ore otra vez. ¿Otra vez? Ya no, hermanos, una sola vez. Le traigo estito, dice, para que ore por él, para que me le haga la oración. Hermano, usted mismo haga la oración. Déjelo que el pastor descanse un poquito. Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Este es el pecado de los hijos de Samuel y también los de Elí, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de algunos males, no, hermanos, porque raíz de todos los males del mundo, los males del Ecuador, ¿cuáles son? El amor al dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el pecado de Joel y Abías, el cual codiciando algunos, codicia, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, por favor, la raíz de todos los males no es el dinero. No hay ningún problema. Dios bendice a una familia y le enriquece. Eso está muy bien. Lo malo es el amor al dinero. Dios nos da, a algunos les da más para que compartan, para que repartan. ¿Cuál es el problema del joven rico? ¿Que era rico? No, hermano. El problema del joven rico es que era avaro. ¿Qué le dijo Jesús? Bien, si tú dices que amas a tu prójimo, vende tus propiedades. Vende por lo menos una propiedad y reparte a los pobres. Y se fue muy triste porque era tacaño, pues era rocapeña. Muy duro. Volvamos, hermanos, al capítulo 8. Entonces eran avaros, pedían plata, practicaban el soborno, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho. Segundo, el pueblo de Israel exigió un rey humano, como las demás naciones. Exigieron un rey, como tienen los demás. Papi, cómprame un celular. Un Huawei, no, un iPhone, como el que tienen los demás. Eso, como el que tienen los demás. Un pantalón como el que tienen los demás. Un reloj como el que tienen los demás. Me quiero hacer un peinado como el de los demás. Una moda como tienen los otros. Dice el verso 4: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá, donde vivía Samuel. Y dice, y le dijeron: he aquí tú has envejecido. Esto fue una puñalada para Samuel. Hermanos, para mí sería la muerte que me den una noticia así. Yo ni tendría ánimo para vivir. Creo que mi esposa Isabel también. Vinieron donde Samuel y le dijeron, ¿qué le dijeron? Verso 5: he aquí tú has envejecido. Y aquí viene la puñalada. Y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Se dan cuenta, hermanos? Rapidito se olvidaron de ese hombre que se quedaba en vigilias todita la noche. Rápido. No, dice, ellos no andan.
Pero ellos mismos como pueblo demandaban tremendamente de Samuel. Cuando le preguntaron a Samuel: oye Samuel, ¿no debemos jugar un partidito con tus hijos de fútbol? No había fútbol en ese tiempo. Nunca te hemos visto ir a la playa con esos dos muchachos, Joel y Abías. ¿Cuándo se ve que estaban? Oye, no te vemos mucho con tu esposa. Nada del pueblo, hermano del pueblo, ¿qué le importa a la familia del líder? Unos pocos. ¿Qué va? Pero aquí sí, como ya los chicos crecieron torcidos, entonces dice: tus hijos no andan, entonces tú no estás apto ya. Tus dos hijos no son aptos para que te reemplacen como jueces de ninguna manera. Lo mejor que puede suceder es que nos constituyas rey, como tienen las naciones. Hermanos, muy triste. Por esa razón, la importancia de la crianza de los hijos. Algunos aquí dirán: mis hijos ya son grandes, hacen lo que les parece. Aquí hay padres que tienen hijos jóvenes y quieren que les diga dos palabras: están descuidados. Nosotros hablamos con sus hijos y dos palabras, hermano, anótelo allí: están descuidados. No dialogan con ellos, nunca salen para tomarse un heladito. Cuando agarran un par de bicicletas y se van con ellos, no toman la Biblia para estudiar juntos la palabra del Señor. El hijo no lee la Biblia con el padre no lee la Biblia con su hijo, no oran juntos, ni comen juntos, no dialogan, nunca miran una película juntos, nada. Esos muchachos han crecido a la deriva. No, y yo proveo, algunos proveen, algunos ni proveen, para que el muchacho tenga lo necesario, para que la hija tenga lo necesario. Tener hijos es una bendición, pero hay que proveer lo básico, lo fundamental, y ayudarlos para que estudien, para que se preparen. Hay que invertir en ellos, e invertir tiempo, orar con ellos. Ahora hay muchos padres preocupados en estos días para que vayan los muchachos al campamento. Allí oigan la palabra de Dios, adoren al Señor. ¿Y cuántos padres aquí, cuántas madres ya sus hijos crecieron? Sus hijas también, pero no les dedicaron tiempo. Yo recuerdo una madre que lloraba, me decía: pastor, ninguno de mis hijos me ama. Y esa madre tuvo 7 hijos. Y yo le hice un seguimiento a esa anciana. Cuando ella caía enferma, ninguno de los 7 se preocupaba de ella. Ninguno. Insensibles. Hermanos, un día yo los convoqué a todos paganos, y vinieron al templo. Tuve una reunión con ellos y todos llorando me decían: pastor, cuando éramos pequeños, mi mamá nos castigaba, nos golpeaba, se pasaba todos los días borracha y no nos daba de comer. Mi papá dejaba plata, se la tomaba en licor. Era una mala madre, la odiábamos. Entonces, ahora ancianita, nadie la quería. Y si uno oía a la hermana, diría: uy, pero qué hijos malvados. No, la malvada era ella. Ella no se preocupaba. Y sabe que a veces también cuando el marido se iba lejos, le llegaba otro. Era infiel. ¿Qué amor podrían tener esos hijos para con esa madre? Ya se murió. Yo la sepulté. Pero una buena cosa es que se arrepintió. E insté a sus hijos para que la perdonen al momento de morir. Ahí la sepultamos en el cementerio general. Yo dije a los hijos que la perdonen y la perdonaron, pero murió muy triste.
Y bueno, yo sí he escuchado, me he leído un libro largote. Hay un libro que se llama Un rebelde con causa. Y los jóvenes pueden buscar ese libro. Está en la librería. Y ahí narra ese hombre cómo su padre se iba a campañas y venía después de un mes, 2 meses. Uy, qué lindo cómo va a predicar. Sí, la familia. ¿Qué dijo Pablo? El que no cuida primero a su familia no puede cuidar de la iglesia. No puede. El que no gobierna bien. Mejor lean. Vamos a leer en 1 Timoteo. Pero también hay que evitar la polarización. Entonces el pastor se va a quedar en la casa todo el tiempo. No. Hermanos, 1 Timoteo, capítulo 3. Estos son los 2 textos delante de los cuales Isabel y yo temblamos toda la vida. 1 Timoteo 3, 4 y 5. Dice que el siervo del Señor, el obispo o el pastor o el dirigente, el que dirige una iglesia, dice el verso 4, 1 Timoteo 3, 4, que gobierne bien su casa. ¿Y qué va a gobernar si no pasa allí? Que gobierne bien. No dice que gobierne, sino bien. Y si nuestras hijas no se hubieran casado con honor aquí mismo, ¿cuántos hermanos dirán? ¿Ves el pastor predicando y su hija? Fuera terrible. Y su hijo. Así le decían a Samuel, tus hijos, mira tus hijos. Así que hermanos, no es poca cosa que sus hijos andan por mal camino. Algo pasó. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, esposa e hijos, ¿qué dice luego? No dice cómo gobernará, porque el que gobierna la iglesia es Cristo, sino dice cómo cuidará de la iglesia de Dios. Hermanos y amigos, ¿dónde se ejercita un pastor como pastor? ¿Dónde? En la casa. Por eso empújenlo a la casa. Tiene que ir a la casa. Yo les he dicho a los hermanos que me honro en servirles y que han sido parte del cuerpo ministerial de diáconos, hermanos, yo he hecho esto, pero con una persona que venga luego, no hagan nunca eso. Eso no. Hay que estar pendiente que ese hombre llamado pastor esté descansando, esté alimentándose, tenga salud, se esté ejercitando, que tenga tiempo con su mujer, que tenga tiempo con sus hijos, para que entonces, bien cuidada su casa, bien gobernada su casa, pueda cuidar de la iglesia. A nosotros en el antiguo seminario nos enseñaban que el pastor dice, el orden de prioridades es la iglesia, el hogar y las demás cosas. No, la Biblia dice que no. Esas eran enseñanzas equivocadas. Y por esa razón hay tristes testimonios, hermanos. No, dice aquí, primero que gobierne bien su casa y después cuida la iglesia del Señor. Que la cuida. Pero primero su hogar. Bueno, yo no tengo ninguna palabra aquí acusatoria contra Samuel, porque ninguna de sus palabras cayó a tierra. Pero yo digo, el verso 4 y 5 y el 5 traspasó su corazón. Yo le he dicho a nuestro hijo Josué David, una nota equivocada, un mal testimonio traspasará el corazón de tu madre y mi corazón. Así que hermanos, cuando de repente se acuerden, oren por nuestro hogar y de repente, así de repente nomás, oren por nuestros 3 hijos. Tenemos 3, 2 hijas casadas
y un hijo soltero. Oren al Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros y de ellos. Ya vamos al tercer punto porque ya están los cohetes por ahí. El juez Samuel se sintió rechazado. Y Dios también. Y él oró a Dios, se refugió en Dios. Miren 6 al 9. Pero no agradó a Samuel esta palabra. ¿Qué no le agradó? Que sus hijos no estaban aptos. Que dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué hizo Samuel? Él obró bien. No les recriminó, no les gritó, no los insultó, sino Samuel oró a Jehová. Le dolía mucho por sus 2 hijos, pero lo llevó a Dios en oración y en humillación. No se nota más adelante que los hijos de Samuel se hayan arrepentido y hayan enderezado sus pasos. No se nota, hermano. Y dijo Jehová a Samuel, miren cómo lo consoló en el verso 7, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Qué gobierno tenía Israel? Teocrático. Teos, Dios. Gobierno de Dios. ¿Qué querían ellos? Gobierno del pueblo. Ellos querían un rey, después querían una democracia. Dicen algunos que vivimos en democracia. Y entonces, oye, a mí me han desechado, dijo Dios. Dios no es demócrata, pues. No, Él es Dios. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Entonces dice, Dios le dijo a Samuel, Samuel, este pueblo de Israel es el mismo de ayer, es el rebelde de siempre. Así que Dios le dio palabras de consolación. Ahora pues le dice por segunda vez en el verso 9, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Protesta, diles cómo será el rey. Porque los gobiernos de los reyes eran gobiernos absolutistas. Un gobierno no tenía un senado, una cámara de representantes. Bueno, nosotros tenemos ¿cómo se llama esta cosa? Tenemos una asamblea nacional. Tenemos una asamblea. No, eso era lo que el rey decía. Decía el rey, a este mátalo, a este déjalo con vida. Y hermanos, no depende tanto la forma de gobierno, sí depende del corazón. Porque después de Saúl, que fue el primer rey de Israel, que fue malo, muy malo, Dios levantó un buen rey, conforme al corazón de Dios. El único hombre de quien se dice que su corazón era como el corazón de Dios. Él levantó al gran rey David. Un gobierno monárquico. Y el pueblo tuvo paz. Y el pueblo conquistó muchos territorios. Y era el gobierno de un hombre dirigido por Dios. Hermanos, claro que es mejor un hombre dirigido por Dios, uno solo, que 120, que 130, que no buscan a Dios. El gobierno de muchos, sin Dios. Mejor es el gobierno de uno, con sensibilidad espiritual. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará y también les maltratará el rey que reinará sobre ellos. Ellos querían un rey humano. El cuarto lugar, el trato que el rey humano daría al pueblo de Israel. El trato, a veces maltrato.
Y ese trato se encuentra en los versículos 10 al 18. Tomen nota cuando vayamos leyendo la palabra tomará, 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 tomará. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que había pedido rey. También esto se encuentra en Deuteronomio 17. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tenemos nosotros advertencia. Tomará. Tomará. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, porque esos reyes eran súper vanidosos algunos. Iba un séquito delante de ellos, pura vanidad. Recuerdan a Absalón, el hijo de David, tenía 50 personas que corrían en caballos delante, 50 jinetes. Y nombrará para sí jefes de miles, miren, para sí jefes de miles, jefes de 50, de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quear en sus campos, los campos del rey, porque el rey era dueño de todo, como Faraón. José compró todos los territorios alrededor de Egipto para Faraón. Dice: los pondrá a sí mismo quear en sus campos y sieguen sus mieses. Mieses son sus cultivos. Y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará, ahí está la palabra, tomará. Tomará también, ¿qué haría el rey? Él podía tener un harem. Tomará también a vuestras hijas. Las podía hacer su esposa, otra mujer, sus hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Así también algunos hombres hoy no quieren una esposa. ¿Qué quieren? Una cocinera, una que cocine rico. No, hermano, tienen que conseguirse una esposa, no una cocinera. Eso aprende por YouTube a cocinar rapidito. Eso no es problema. 14. Asimismo, otra vez la palabra, tomará. Una hermana me dice: son borrachos. No, aquí tomará. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará, quiere decir que el diezmo le daban a él. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Y sigue la palabra: tomará, tomará, tomará. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, que eran como los Toyota de ese tiempo, los mejores autos, y con ellos hará sus obras. Diezmará, quiere decir que le darían al rey también vosotros vuestros rebaños, y seréis sus esclavos. Siervos es esclavos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido por la opresión, mas Jehová no os responderá en aquel día. Hermanos queridos, ¿qué tenemos en los versículos 10 al 18? Advertencias. Tenemos nosotros el trato que el rey daría. Y en último lugar, el pueblo exigió un rey humano a pesar de las advertencias. El pueblo es terco. Le advirtieron del mal resultado de todo esto, pero ellos no oyeron. Como cuando la madre le llora a la hija de rodillas y le dice: hija, no te conviene ese muchacho. No, mamá, yo lo amo, yo me caso con él. Hija mía, te aseguro que vas a fracasar. No, mamá, si es como un ángel, pero caído. Y después viene el llanto y el crujir de dientes. Yo lo quiero, dice, con todo mi corazón.
no oyen. El último punto entonces, el pueblo exigió un rey humano y desecharon a Samuel y lo desecharon también a Dios. A Dios lo desecharon. Los últimos versículos 19 hasta el 22. ¿Qué dice, hermanos? Vean el 19. Pero el pueblo no quiso. El pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Ya no. Ya Samuel les había servido. Dice que él había envejecido. Y saben que las iglesias quieren mucho a un pastor cuando todavía es joven. Y todavía cuando es muy productivo. Pero cuando ya envejece, dicen, ¿y este viejo cuándo se muere? ¿Y este viejo cuándo se va? No es que yo hablo mucho con los pastores. Recuerdo de uno que decía, un ambicioso que quería quedarse en lugar de él. Dice, oye David, pero el viejo no se muere. Quería que se muera. Y la iglesia también, la familia quería que ya se muera o que se vaya a otro lado. Porque ya le sirvió, pues. Pero no tomaban en cuenta que le dedicó a la iglesia 40 años, 50 años de su vida, 60 años. Hermanos, el pueblo es ingrato y pronto se olvida lo que un hombre hizo o lo que una mujer hizo. Y los hijos también pronto se pueden olvidar. Pronto nos podemos olvidar de las personas que nos ayudaron y nos catapultaron para lo que ahora somos. Miren, hermanos, hay maestras que nos catapultaron. Yo tuve muy buenas maestras en la escuelita, en el colegio, y maestros también honorables. Si vale la pena en algún momento visitarle y decirle, maestra, usted me enseñó. Yo quiero decirle palabras de gratitud. Ahora soy una persona profesional, tengo un buen trabajo, pero usted invirtió tiempo en mí. Aquí traigo esta ofrendita para usted. Gratitud. ¿Cuántas maestras mueren y no vamos nosotros al velatorio? Pero hay que ir antes, cuando está ella todavía nos puede escuchar y decirle, maestra, muchas gracias. Maestro, muchas gracias. Bueno, hermano, Samuel había envejecido y dice el verso 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, zafa para allá, viejo. No, sino que habrá rey sobre nosotros, punto. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará. A mí me dicen, dice, oye David, pero ponte una banda, así esas que saltan, esas. Tiene que haber más bulla para que la gente salte, se siente el espíritu. Le digo, hermano, tú con tu banda ya, déjanos nosotros acá. Dice, hagan como nosotros, hermano. Cada iglesia tiene su liturgia y nos respetamos. Que lo hagan de todo corazón para Dios. Y dice, nosotros queremos ser también como todas las naciones. Dice, pero en esa iglesia todavía cantan esos himnos antiguos. Y eso ya no se canta. Dice, ¿por qué no cantan como las otras iglesias modernas? Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará. Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ustedes han visto que hay iglesias que tienen unas chicas que danzan, todo eso, ¿no? Está bien, ellos. Y con un pañuelo. Cuando yo voy a hacer visitar la iglesia, tengo que cuidarme de mis ojos. Porque una vez, una con la punta, me podía. Y yo ahí voy a tener que comprarme unas gafas. Y entonces con ese, y lo manejan muy bien, hermanos, y está bien. Me invitan a predicar y siempre me dicen, y los jóvenes dicen, pastor, estuve en una iglesia, aquí ¿por qué no escogemos a 10, a 20? No, porque esta iglesia tiene su liturgia. ¿Sí se dan cuenta? Y el que se alinea con la liturgia de esta iglesia, viene aquí. Y a buena hora aquí en Milagro hay 200 iglesias. Oiga, hay 200 de todo, para que la gente esté contenta, cada uno en su lugar.
Está bien, lo importante es que la gente adore a Dios. Pero no es bueno cuando dice, hagamos también como tienen los otros. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros, no como tú, que ya tú no tienes fuerza, pues. Y hará nuestras guerras. Hermanos, qué dolor para Samuel. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió. ¿Ante quién se quejaba Samuel? En oídos de Jehová. Él no iba a quejarse con el Facebook, no iba ahí a llorar, a desahogarse y poner todo como se siente. No, no haga eso. Vaya a Dios, ni siquiera contándole a nadie, llorando delante de nadie. Llore delante de Dios. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz. Samuel, ya no te atormentes, oye su voz, oye su voz. Y ponles rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Y en el capítulo 9 le puso un rey guapo, atractivo. De él vamos a estudiar el viernes a las 7 de la noche. ¿Ok? Y la aplicación. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Jóvenes queridos, piensen en este momento. Hay camino que al hombre le parece derecho. Parece derecho. ¿Qué les parecía mejor al pueblo de Israel en esa instancia? Nombrar un rey humano. No era lo mejor. Les parecía un camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay tantas formas de hacer ministerio y eso está muy bien, pero hermanos, sigamos en el camino que el Señor nos ha encaminado. Qué hermosa experiencia ir leyendo, estudiando, meditando toda la Biblia, la palabra de Dios. Y qué hermosa ha sido la experiencia de ir leyendo y estudiando en los grupos pequeños de discipulado, libro por libro, capítulo por capítulo, de Génesis, Apocalipsis, de Génesis, Apocalipsis. Eso hacemos y en eso queremos seguir. No sé hasta cuándo. Espero que sigamos así hasta que no moramos. Pero hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Permitamos que Dios gobierne nuestra vida y que Dios gobierne nuestro hogar y que gobierne su iglesia. Y oremos para que el Señor gobierne este país y se le permita gobernar a Él. Y que Latinoamérica sea gobernada por el Señor y el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Hay que dejarlo a Él gobernar. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y muchas gracias por este tiempo. El próximo día, miércoles, cada uno venga con uno. Imagínense, ya llenaremos toda la planta baja. Pero cada uno venga con un invitado. Soberano Dios, te damos gracias por este momento, por este culto y por este estudio del capítulo 8 del primer libro de Samuel. El rechazo del liderazgo de Dios. Israel rechazó el liderazgo de Dios y el pueblo exigió a un rey humano. Y lo nombraron a Saúl. Y como lo veremos en el estudio próximo,
tenía una hermosa apariencia, pero no tenía un carácter como el de Dios. No tenía un noble corazón y el pueblo sufrió. Gran parte de su vida Saúl se empeñó en buscar a David, a quien odiaba, le tenía celos, envidia, y una sola cosa quería hacer con él: matarlo. Ellos te rechazaron a ti y rechazaron a Samuel. Señor, todavía nos entristece lo que Samuel sufrió cuando el pueblo le dijo, los ancianos le dijeron: y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, uno que vaya a la guerra con nosotros como tienen todas las naciones. Y lo rechazaron a Samuel, pero lo rechazaron a Dios. Nosotros, Señor, no te rechazamos a ti. Gobierna nuestras vidas. Dios Todopoderoso, gobierna nuestro hogar. Gobierna tu iglesia. Siempre se juntan líderes queriendo buscar nombrar una cabeza. Dicen que la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana evangélica, no tiene cabeza. Y allí sí que hablan con ligereza, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo. Ya tenemos nuestro líder supremo. No necesitamos otro. Tú, Señor, eres el dueño de tu iglesia, gobiérnala, Señor. Hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho nuestra voluntad y no hemos tomado en cuenta a Dios, su liderazgo? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones unilaterales? Si así lo hemos hecho en algún momento, en este momentito, aquí de pie, digámosle al Señor: Señor, yo te confieso. Hay ocasiones cuando hemos tomado malas decisiones y nos ha ido mal porque no te consultamos a ti, no te tomamos en cuenta a ti, y te confesamos esto. Nos entristece haberlo hecho así, pero de ahora en adelante, toda cosa, aun las pequeñas, siempre queremos consultarte a ti. Amigos queridos, ustedes viven haciendo su voluntad, pero Cristo murió en la cruz por ustedes. Arrepiéntanse de sus pecados. Allí de pie, donde quiera que se encuentre, dígale: Señor, yo te reconozco como mi Rey, como Dios único y verdadero, como el único Salvador. Me acerco a ti humillado. Perdóname todos mis pecados. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Lava las manchas de mi alma. Así dígale al Señor: perdóname y dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Ahora puede decirle al Señor: gracias, muchas gracias por esta salvación tan grande que no la merezco. La recibo de ti. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por el maravilloso estudio de la Biblia. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios, obedientes. Ayúdanos, Señor, a tener mucho cuidado del hogar. Cada esposo cuidando de su esposa, y los padres cuidando de los hijos, y los hijos obedeciendo a sus padres, y que los jóvenes puedan unirse en matrimonio, Señor, en santidad, entre creyentes, entre un hombre y una mujer que han nacido de nuevo y que tengan hijos y los puedan criar para ti. Es una noble tarea. Bendice las familias, los hogares aquí presentes o aquí conectados. Que cada uno cumpla con su rol en su hogar y que en medio de todas las ocupaciones, lo prioritario, el estudio de la Biblia, la oración, la adoración, que prediquemos el Evangelio y también, Señor, en medio de tantas ocupaciones, que descansemos. Que los hijos con los padres dialoguen mucho, que los hijos con los padres con los hijos,
Oh Dios, y que en el hogar haya armonía, que cada uno cumpla con sus responsabilidades. Todavía nos identificamos con el olor de Samuel. Han pasado tantos años. Sus hijos no andaban en sus caminos. Ten misericordia de nosotros. Y terminamos, Señor, esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos queridos y amigos, y a los hermanos que se han conectado con nosotros fuera de esta ciudad, que Dios les bendiga y les damos un abrazo en el amor de Jesucristo.